Buenas tardes, estamos acá reunidos con el profesor Leonel Vázquez. Vázquez, profesor de la Universidad de los Andes, Ujú, que dicta la materia de arte sonoro. ujú. Profesor Leonel, muchas gracias por ayudarnos con la entrevista y pues quería preguntarle para usted qué es el sonido y cómo se relaciona con él. Vale, no, gracias a ti por preguntarme. Y bueno, el sonido me parece que es la manera de definirlo es bastante complejo porque dependerá del lugar en el que cada uno esté pues como habituado interactuando con él. Pues en mi caso hablo desde la perspectiva como artista sonoro, como alguien que está pensando en el modo en el que se expresa las personas, en el modo en el que se expresan los paisajes, en el modo en el que se expresa la cultura, en la manera en la que se configuran las imágenes, en la manera en la que se materializa la experiencia de los espacios y de las personas. Y creo que desde allí lo que podría decir es que en principio el sonido es la manifestación de esa forma de vida, ¿no? Todo en cuanto tenga vida tendrá un sonido, ¿no? Porque el sonido es la manifestación de ese acto vital. Pensando que el sonido como vibración es acción energética que moviliza la materia. Y creo que desde esa perspectiva hay muchas otras formas de vida sobre las cuales tenemos una mirada despectiva, una mirada tal vez miope, que no la reconocemos, que hacen Sí, parte sí. de del entorno en el que vivimos, ¿no? Eh, entonces como que hay sonidos que se dejan escuchar, que se aproximan al cuerpo, y hay otros que no, pero sin embargo no quiere decir que no existan, que no estén. El profe me podría dar unos ejemplos de qué Ajá. sonidos pues, ha creado, con qué instrumentos o cómo los... Ya, espérate, termino, me gustaría Sí, decir, señor. luego me gustaría decir cómo me relaciono con él. Eh, entonces eso, como que para mí, por ejemplo, ha sido bien importante poder desarrollar a través de la práctica pedagógica y también a través de la práctica artística maneras en las que las personas nos podamos encontrar con otras formas de realidad. Por ejemplo, acercarnos hacia la escucha de otros seres. En los proyectos más recientes estoy trabajando en dispositivos y mediaciones para acercarnos al mundo sonoro subacuático. Escuchar bajo el agua, escuchar las vibraciones que emiten los océanos, que emiten los ríos, y a partir de esos sonidos y esas formas específicas de su emplazamiento, de su apropiación espacial y temporal, identificar sus mensajes. Entonces, últimamente he Muchas estado gracias, profe. Qué como interesante concentrado proyecto. en eso. Y, y pues yo creo que eh, pues todo el tiempo estamos en una actitud abierta y atenta al mundo que nos rodea, unos más que otros, unos en una intensidad distinta a otra. Digamos que si hay modos específicos de aguzar, de afinar, de intensificar el acto, en el acto de la escucha, un sentir, una búsqueda, una pregunta, eh, pues en relación a lo que tiene que ver con mi experiencia, yo estoy buscando todo el tiempo estar en el estado más atento, en el estado más activo de esa búsqueda de los mensajes y de interpretación a partir de lo que deviene del mundo sonoro. No es con todo el mundo, y creo que justo la práctica pedagógica le permite a uno es como buscar, o más bien generar espacios, herramientas que le permitan a los otros tener una posibilidad de parar oreja a los Tiene lugares y razón, a las profe. situaciones donde no se les para Porque oreja. a toda hora estamos relacionados con lo sonoro, pero a veces lo que usted Ujú. decía,
unos más que otros porque no nos fijamos Ujú. y muy interesante pues podernos comunicar como lo que decía con los animales marinos, con otros Ya. estados. Y pues también le quería preguntar, profe, qué importancia le da usted a los instrumentos musicales tradicionales Bueno, habría que decir que, acá en el país. sí, habría que decir que desde mi perspectiva como artista, vengo del ejercicio del hacer a través de la forma, a través de la materia, específicamente desde la escultura, y desde la escultura como la expresión de la materia que ocupa un espacio y un tiempo. Y ahí se conecta tranquilamente con la realidad sonora. Entonces, eh, lo que me ha ayudado a entender la escultura es que no es único de la escultura el pensar la ocupación y la relación de la materia con el espacio, con el tiempo, con los entornos y con esos entornos que están situados en contextos ambientales, sociales y culturales específicos. O sea, para mí la producción de un objeto artesanal como una ocarina, como una flauta de Sí, sí, millo, como uno de estos instrumentos que utilizan las comunidades ancestrales en La Guajira, el torotoy, el arpa de boca y bueno, eh, tantos que hacen parte del inventario de las expresiones tradicionales en Colombia, pues son una elaboración compleja de un territorio, digámoslo, o llamémoslo una síntesis del paisaje. Una síntesis del paisaje desde la perspectiva de la materia misma que lo configura. Recuerdo hace un par de años estaba en La Guajira grabando a unas personas de una comunidad eh, interesados un poco en la relación que tenían ellos frente a un río que iba a mover el Cerrejón y la perspectiva que desde la cultura había, desde las tradiciones y la ancestralidad de los usos y las tradiciones frente a cómo interpretar lo que estaba sucediendo en términos de una política económica de desarrollo desarticulada de unos intereses muy locales. Y fue muy interesante en este ejercicio que pues se volvió un ejercicio de grabación de canciones y de expresiones sonoras. Eh, Cuando uno de ellos empieza a tocar un instrumento que es una flautita que es de una cañita sí, como de sí. este tamaño, un sonido mágico, un sonido de una suerte de lengüeta tipo gaita, pero una gaita ronca, Muy soñado, ¿no, profe? animalesca, casi como un pato parecía, pero un pato como con una riqueza en su dinámica interna y sobre todo en la interpretación que estaba haciendo esta persona. Y, y la conversación que teníamos con él nos decía como mientras haya cultura el río estará vivo, porque para nosotros la posibilidad que genera el río como el arroyo, como afluente del líquido esencial para la subsistencia de una comunidad en el desierto, pues era absoluta. Y por otro lado, porque de algún modo lo que estaba diciendo también es que mientras que no hay río, No hay. no va a haber cultura, era lo que lo Tiene planteaba. razón, las nuevas Y, generaciones que y la cañita, me decía él, esta cañita es una plantita que nace en ese río. Entonces, claro, lo que yo pensaba es ese sonido, esa voz, esa manera en la que se encarna el paisaje en el instrumento, está relacionada directamente con la manera en la que se está interactuando a través del objeto con el territorio y con el espacio. Y no están separadas las nociones culturales de las nociones, digamos que de territorio ambiental, de territorio si histórico, todo va de la mano. estaban juntas.
y si se daña una, se daña la otra, si se acaba una, se acaba la otra, si se O desplaza sea, un una, complemento. se desplaza la otra. Entonces por eso digo, llamémoslo de forma sintética o de forma reducida, el instrumento, en este caso tradicional de las prácticas